¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve, para empezar, lo que todo el mundo está hablando ahora es de la ley de amnistía general? Empecemos diciendo que hablar de Venezuela hoy día es hablar del futuro de las Américas. O sea, en Venezuela se ha generado el punto de quiebre de aquel grupo de delincuencia organizada transnacional que durante todo el siglo XXI atacó, oprimió, ocupó las Américas bajo el rótulo de socialismo del siglo XXI o castrochavismo y que reflejó simplemente la expansión de la dictadura de Cuba, que agonizaba el año 1999, pero que se fortaleció y llegó al punto que conocemos, porque Hugo Chávez, el año 99, tomó la presidencia de Venezuela y acudió a salvar a la dictadura cubana, formando una sociedad de tres miembros. Chávez, el socio capitalista y el comunicador, el jefe en ese momento. Fidel Castro, el socio mafioso, el que tenía el saber hacer del crimen que venía implementando no solamente en Cuba, sino en toda la región y el mundo desde 1959, 40 años a ese momento. Y Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que el año 1991 había fundado en el Brasil el Foro de Sao Paulo, por instrucción y en asociación con Fidel Castro, para sostener la dictadura cubana cuando cayó el muro de Berlín y se preveía la extinción de la Unión Soviética que sucedió al poco tiempo. Entonces, este escenario genera un siglo XXI en las Américas que en lugar de ser el siglo de la democracia plena que se había previsto en la primera cumbre de las Américas de 1994 celebrada en Estados Unidos, resulta ser el siglo de la expansión dictatorial y de la toma del poder político por el crimen organizado transnacional liderado por Cuba y asentado como su principal base en Venezuela, con expansión y como plataformas de las dictaduras extracontinentales de China, de Rusia, de Irán, de Corea del Norte y de todo el que quiera atacar a Estados Unidos y a las democracias de las Américas. Esa es la apretada síntesis de lo que hemos vivido los primeros 25 o 26 años del siglo XXI, desde el 99 hasta el año 2025. Y el año 2025 empieza a producirse un cambio por la llegada del presidente Trump 47 a la presidencia de Estados Unidos, que tiene muy clara la agresión de que Estados Unidos y las democracias de las Américas eran y son todavía víctimas. Entonces, identifica los elementos de ataque que están en el marco de la guerra híbrida. La guerra híbrida es aquella forma de agresión directa o indirecta destinada a debilitar, a desgastar, a desalentar y en algún momento a derrotar al adversario, que se produce con todo tipo de mecanismos. Y los mecanismos de guerra híbrida contra las democracias en las Américas en el siglo XXI, migración forzada, tanto de los países expulsores como de los países donde ha llegado la migración, eh, narcotráfico, cocaína al principio y después reforzado con fentanilo, de origen chino, tráfico de armas, tráfico de personas, eh, penetración con el crimen común operado desde las dictaduras, las maras, el tren de Aragua, grupos criminales, los carteles, desestabilización interna a través de difusión de noticias falsas, calentamiento de la calle, patrocinio y pago de campañas electorales para tomar el poder. Y lo logran en algunos países estableciendo lo que se llaman los gobiernos paradictatoriales, que hoy día en las Américas se han reducido. Eran cinco, eran Chile, que ya se va con Boric, Honduras, que ya se fue con Xiomara Castro, queda Lula en el Brasil, eh, la señora Sheinbaum en México y Petro en Colombia, que parece estar cambiando y haberse convertido en la nueva mascota del presidente Trump. Pero en todo caso, volviendo a la descripción de este escenario, es que el gobierno americano, a partir del 2025, identifica los focos de agresión y en esos focos de agresión empieza a trabajar.
rápidamente empezamos a ver un cambio de la geopolítica, no solamente en la región, sino en el mundo. Y después se publica lo que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del mes de noviembre del año pasado, donde para las Américas, para el hemisferio occidental, como se denomina en ese instrumento, para Estados Unidos la prioridad es el hemisferio occidental, o sea, las Américas, está en el primer acápite. Y en ese acápite se proclama el retorno a la doctrina Monroe con un corolario que se llama el corolario Trump. ¿Qué quiere decir? La doctrina Monroe es una doctrina de 1823, tiene más de 200 años y fue una doctrina proclamada para proteger América, todos los territorios de las Américas que estaban en proceso de independización frente a las potencias colonialistas de Europa. Y se resumía en América para los americanos y en el hecho de que Estados Unidos proclamaba que cualquier agresión contra cualquier país o cualquier territorio en proceso de independencia en las Américas era una agresión contra Estados Unidos. A esa doctrina se le agrega el corolario Trump, que dice que cualquier agresión, penetración, actividad económica, delictiva o de cualquier tipo en el territorio americano es un acto por potencias extranjeras, no dice de dónde, es un acto contra la seguridad de los Estados Unidos. Y sin mencionar, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí está Corea del Norte, con la afectación de sus principales plataformas y aliados que les dan base en la región, que son el grupo del socialismo del siglo XXI, castrochavismo que hemos descrito, que tiene instaladas dictaduras en Cuba, en Venezuela, hasta hace poco en Bolivia, en Nicaragua, con los gobiernos paradictatoriales activos hoy día de Colombia con Petro, México con Sheinbaum y Brasil con Lula. Entonces, ese es el marco de referencia en el que hay que ver Venezuela, porque si no se entiende eso, no se entiende nada. ¿Y qué pasa con Venezuela? Que en el marco de ese cambio de política exterior de Estados Unidos, de ese cambio geopolítico, en el retorno de Estados Unidos a su interés por las Américas para protegerse a sí mismo, porque de eso se trata. ¿Por qué retorno? Porque a partir del gobierno del presidente Bush II, después de los atentados de septiembre 11 del 2001, Estados Unidos abandonó todos sus compromisos y todo el conjunto de acciones que tenía en asociación con las democracias de América Latina para proteger el hemisferio. Es un retorno de Estados Unidos a su interés en las Américas, en el hemisferio occidental, como prioridad en materia de su seguridad nacional. Y en esa prioridad vemos cómo primero empieza a identificar los grupos criminales en México, grupos criminales en América Latina, y ahí hay un grupo que destaca que es el Cartel de los Soles, al que señala rápidamente diciendo detenta el poder político en Venezuela y el cabecilla se llama Nicolás Maduro y su banda y su grupo. Después pone en operación un desplazamiento militar para cubrir el Caribe e inicia operaciones militares de bombardeo de lanchas de narcotraficantes con eliminación de los narcotraficantes. Ahora creo que ya se superan las ciento y tantas operaciones en esa materia, que cubre además del Caribe la zona del Pacífico Occidental. Declarada y ejecutada así el conjunto de operaciones contra el narcoterrorismo como acción de defensa de la seguridad de Estados Unidos, pone en marcha una operación que se llama en todo esto la Lanza del Sur y empieza a dar una serie de ultimátums al dictador Maduro. Empiezan las negociaciones abiertas y cerradas con trascendidos para que Maduro entregue el poder y Maduro no entrega el poder. Entonces, cuando todo el mundo creía que Estados Unidos iba a invadir a Venezuela para sacar a Maduro y que podía repetir una operación como la de Panamá con Noriega, sucede el 3 de enero del año 2026, que es otro hito histórico, donde Estados Unidos controla por unas cuantas horas el territorio venezolano, espacio aéreo, marítimo, terrestre,
y hace un operativo que será estudiado por el resto de la historia como un operativo extraordinario donde extrae, arresta, detiene a Nicolás Maduro y a su esposa y los lleva a la justicia norteamericana. ¿Y qué sucede a partir de ese momento? Suceden dos cosas muy importantes. Primero, se demuestra que las democracias ya no son indefensas, porque durante todo el siglo XXI el uso de la fuerza, el manejo de la violencia, las amenazas, inclusive los abusos y los atropellos por manejo de la fuerza unilateral estaba en manos de las dictaduras. Las democracias eran inermes, indefensas. Mucha gente decía las democracias no tienen armas. Pues la democracia más importante del mundo hace un operativo en el que muestra que las democracias no son indefensas. Y el segundo, la segunda consecuencia importante, las dictaduras no son impunes. Ahí está en los tribunales de Nueva York el dictador Maduro, jefe del cartel de los soles, que había sido convencido por la inteligencia cubana y por la penetración cubana, por el control cubano al que estaba sometido, de que Estados Unidos no iba a hacer una operación y que si la hacía iban a convertir Venezuela en Vietnam e iban a derrotar a los americanos. De ahí viene la tercera constatación de la consecuencia del 3 de enero. La primera, las democracias no son indefensas. La segunda, las dictaduras no son impunes. Y la tercera, Venezuela había sido nomás pues una colonia de Cuba, ¿no? Porque el entorno, la seguridad y todo el sistema que se conoce que fue neutralizado, 38 muertos cubanos, menos que los venezolanos en el operativo, una cantidad indeterminada de heridos y la evidencia de que Venezuela era la principal plataforma de control de la dictadura cubana, cosa que sucede desde la muerte de Chávez. Le quiero recordar que cuando Chávez muere el año 2013, se produce una confrontación interna en Venezuela entre el castrismo venezolano y el chavismo venezolano. Y el castrismo venezolano lo representa Nicolás Maduro y el chavismo venezolano Diosdado Cabello y gana el castrismo. Y así instalan un títere que es la cabeza del cartel de los soles, operado directamente desde Cuba. Ese es el cuadro. A partir del 3 de enero, Estados Unidos proclama que va a rescatar, que va a controlar y que va a rescatar a Venezuela. Hace un anuncio de eh, puntos de 3 etapas, concentrado en el tema de la recuperación económica a través del control del petróleo, pero con objetivo final de la recuperación democrática a través de elecciones libres y limpias, y suceden todo un conjunto de cosas que hemos visto pasar en este poco más de un mes, que parece una cosa mucho, de tiempo mucho más largo. Lo que sucede es que los hechos, los sucesos históricos son tantos que parece que hubiera pasado mucho tiempo. Del 3 de enero a hoy día han pasado un mes y 10 días. Y en ese mes y 10 días hay una dictadora en ejercicio en Venezuela, Rodríguez, asociada con su hermana, el hermano que maneja el poder legislativo de la dictadura, y Estados Unidos ha emprendido un proceso que no tiene precedente, que yo he denominado en uno de mis ensayos el extraordinario desafío de los Estados Unidos de desmontar una dictadura narcoterrorista con sus propios mafiosos. O sea, está desmontando la dictadura narcoterrorista en Venezuela utilizando a los propios mafiosos miembros de esa narcodictadura. Porque la dictadora en ejercicio hoy día, la señora Rodríguez y su hermano, el del legislativo, y Diosdado Cabello y el general Padrino López y todos estos son parte del cartel de los soles, son el entorno de confianza de quien se ha convertido hoy día en el reo Nicolás Maduro, que está sometido a la justicia de los Estados Unidos. Entonces, en ese proceso hemos visto cosas simpaticísimas. Primero, la dictadora ha condecorado al jefe de la CIA,
No hay precedente de una condecoración de ese tipo. Además, ha sido el primer acto que ha realizado, condecorar al jefe de la CIA. Mm. Después hemos visto cómo a Diosdado Cabello le varía el tono de voz dependiendo del momento en el cual él puede operar. Pero en todo caso, Estados Unidos está convirtiendo a estos miembros de la dictadura, miembros del cartel de los soles, a estos mafiosos del crimen organizado, en operadores del desmontaje de su propia maquinaria. Ha llegado a Venezuela la encargada de negocios americana, que es una profesional de renombre y de gran experiencia. Hemos visto salir del gabinete a gente como, de la dictadura, a gente como Alex Saab, que ahora tiene paradero desconocido, porque parece que ha sido capturado o no, pero ahí está. Hemos visto un proceso de liberación restringida, a veces lenta, pero de los presos políticos, y hemos visto, y esto es lo más importante, un pueblo venezolano de la mano de sus mujeres, como no podía ser otra cosa, volver a tomar valor. Las madres, las esposas, las hijas de los presos políticos, todos volcados a los lugares de detención para decirle a la dictadura que suelte a los presos políticos. Eso empieza a tomar cuerpo y después aparece la juventud, los estudiantes universitarios. Y hoy día la dictadura que está en un proceso de desmoronamiento, porque si hay que agregar un calificativo a esas tres consecuencias que hemos dado, la cuarta es un desmoronamiento y un desmontaje de la dictadura narcoterrorista bajo dos presiones. La presión del tutor, que se llama Estados Unidos, porque esta es una transición a la democracia tutelada, con una agenda que se pone en Estados Unidos y que se cumple con matices, con discursos, con demoras en Venezuela, y la movilización del pueblo, que es el otro mecanismo de presión, que van a ser una tijera, que van a ser una presión bilateral insostenible. En la medida que el pueblo venezolano se moviliza, los días de la dictadura se acortan. ¿Por qué? Porque la tutela de los Estados Unidos ha convertido a las garras del terrorismo de Estado de la dictadura de Venezuela en inofensivas. La dictadura, entre otras cosas que no puede hacer hoy día, es tomar más presos políticos, aunque ha intentado con la vuelta de Guañipa, que ya está libre de nuevo, no puedes reprimir. Porque en la medida que siga reprimiendo va a identificar más objetivos para que Estados Unidos siga poniendo condicionalidades y el gobierno tutelado, la dictadura tutelada, siga cumpliendo las instrucciones de Washington. Entonces, este es el contexto de Venezuela y quiero volver a la frase con la que empecé. En Venezuela hoy día se está definiendo el futuro de la libertad y la democracia en las Américas. ¿Por qué? Porque a partir de Venezuela se marca la crisis y la caída de la dictadura de Cuba. Esa dictadura que se había apoderado de Venezuela pierde el suministro de petróleo. Estados Unidos incrementa la presión por su parte diciendo que va a sancionar con aranceles a los países que manden petróleo, una acción dirigida básicamente a México y otros países que creyeron que podían seguir sosteniendo a la dictadura de Cuba, que es sostener al principal enemigo de Estados Unidos y de las democracias de las Américas, eso ya ha quedado claro. Entonces empieza la caída de la dictadura de Cuba, pero empieza a partir de Venezuela. Yo sostengo que hoy día todavía Cuba influye en las decisiones de la dictadora en ejercicio y de su grupo en Venezuela, y que están aplicando una estrategia que ha sido la estrategia de siempre de la dictadura cubana. Ganar tiempo a cambio de ceder espacio. La política es como la física de Napoleón. Hay una ecuación de espacio-tiempo. En determinado momento el tiempo está a favor de una acción política, en determinado momento el tiempo está en contra. Eso juega en un espacio, que es un espacio territorial, un espacio político, una elección, una zona específica. La zona de hoy día en las Américas es que tenemos a una Venezuela en que la dictadura narcoestado se está reduciendo y que el tiempo
es lo que cuenta para que eso sea exitoso. Cuanto más rápido, mejor. Hay un deadline, hay un tiempo de muerte en el que hay que terminar con la dictadura en Venezuela y llegar al punto, después de la cuestión económica y todo que Estados Unidos ha señalado, como el de las elecciones libres. Ojalá eso suceda este año, el 2026, porque si eso sucede el 2026, esa es la señal del triunfo absoluto. Pero mientras eso sucede, ¿qué están haciendo los estrategas castristas cubanos en Venezuela? Influir en todo lo que pueden, en Diosdado Cabello, en la dictadora Rodríguez, en el hermano, en todo el mundo, para ganar tiempo. Cuando Estados Unidos pone una agenda, así ellos demoren eso un día o 2 días más, ese es tiempo con el cual se oxigena a partir de Venezuela la dictadura cubana. Pero los estrategas americanos saben eso y lo que están haciendo es apretar para achicar los términos. Y ahí hemos visto visitas empresariales, hemos visto el aumento de la producción del petróleo, estamos viendo el control de Estados Unidos de ese dinero que es venezolano precisamente para ayudar a Venezuela. Hemos visto el renacer de la política venezolana. María Corina Machado y su grupo de héroes que ganaron la elección del 28 de julio del 2024, a partir del momento en el que el 10 de enero del 2025 Gonzalo Urrutia no juró, se convirtieron en nadie, no eran ni gobierno ni oposición. Y desde entonces, hasta que se producen las operaciones de Estados Unidos en Venezuela, eran nada, no existían. Cuando se produce esto, entonces el gobierno americano, el presidente Trump recibe a María Corina y María Corina recupera su liderazgo de la líder más importante de la democracia en Venezuela y en las Américas, en América Latina. Y recupera su liderazgo en una posición muy estratégica en el sentido de decir, esto lo está haciendo, esta tutela la ejerce Estados Unidos, ella no ha usado esa palabra es mía, dictadura tutelada, pero llega un momento en el que ahí estamos para recuperar las condiciones de democracia. O sea, María Corina se constituye en la reserva de la recuperación democrática que Estados Unidos tiene sobre la mesa. Ha vuelto al tablero y el tablero este de la recuperación de la democracia y la extinción del crimen en Venezuela tiene como principal referencia democrática a María Corina Machado, muy importante. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela es este proceso, estamos viviendo la historia día a día, con una serie de actores más grandes y más chiquitos, porque todo el mundo quiere su vela en este entierro, ¿no? Se está enterrando a la dictadura narcoestado de Venezuela y a través de ella a la cabeza del crimen organizado que es Cuba, y todo el mundo quiere una vela en ese entierro, de cualquier forma, ya sea entre los enterrados o entre los enterradores. Entonces tenemos una multiplicidad de actores voluntarios importantes, menos importantes, que opinan de todo esto como si supieran. Algunos saben. Bueno, interesantísimo, pero ¿cómo se entiende de que esta mujer, la Delcy Rodríguez, tan pronto está de rodilla en tierra con los Estados Unidos, con las órdenes de Trump y de Marco Rubio, y por otro lado declara, bueno, la bandera de Estados Unidos recibir al presidente de la CIA, de la CIA, ¿no? Entonces, pero por otro lado, acaba de declarar que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Yo no ¿Qué se creo que eso entiende dijo eso? últimamente, lo dijo al principio, y si lo ha declarado ya se lo irá comiendo. Es más o menos como la presidenta de México, todo el día habla de soberanía. Mm. Todo el día dice que lo que hace ella es su agenda, que es independiente, que está negociando con Estados Unidos y cada día cumple más la agenda norteamericana. Le han entregado a la señora Sheinbaum a Estados Unidos 3 grupos de delincuentes que nunca querían entregar. Creo que ya son más de 100 narcotraficantes y 8. Está permitiendo, ha cerrado las fronteras para que cese la presión migratoria sobre Estados Unidos, no solo su frontera norte, con Estados Unidos, que es la frontera sur de Estados Unidos, sino la frontera de México con los países por donde pasaban los migrantes forzados. Ha cerrado la frontera con todos los otros países.
ha bajado su nivel de relación con los gobiernos paradictatoriales, está permitiendo operaciones intensivas de inteligencia en contra del narcotráfico porque sabe que si ella no hace operaciones efectivas contra el narcotráfico, Estados Unidos las va a hacer. Entonces, lo mismo pasa con Delcy en un punto mucho más serio porque ella depende directamente de Estados Unidos. No se olvide que hay una declaración muy importante del gobierno americano diciendo, todo va bien, somos optimistas, pero siempre estamos listos para repetir operaciones. O sea, el grupo de batalla liderado por el portaaviones Reagan no se ha movido de su lugar. Siguen haciendo operaciones, entre las cuales en las últimas semanas destacan dos o tres ataques a lanchas de narcotraficantes con nuevos toneladas de cocaína y narcotraficantes muertos, pero sobre todo destaca la presión en la frontera entre Venezuela y Colombia. En medio de eso, un hecho muy importante es la visita de Petro a la Casa Blanca, que ha sido muy bien descrita por la vocera de la Casa Blanca. Un periodista le pregunta y le dice, ¿ustedes han invitado al presidente Petro? No, dice, no. Él ha dicho que quería venir y hemos dicho, ok. Entonces no es un invitado, es un señor que ha venido, quiere hablar y habían temas importantes y se han hablado. Y la otra es la actitud de Petro, sale con la gorra de Trump, donde dice hagamos América grande otra vez y le aumenta la S. Lo que él muestra, Petro muestra como un acto de cuasi rebeldía frente a Trump, cuando en verdad estratégicamente quiere decir, ¿sabe qué? Además de Estados Unidos, ocúpese de todas las Américas, aquí estoy, y se vuelve la mascota de Trump. Y para cerrar eso, en ese tiempo en que sucedían estas cosas, el ejército colombiano bombardea a las FARC con un resultado de 8 muertos, no sé cuántos, cosa que nunca había sucedido. Porque el mensaje a Petro es decir, quítate de las fronteras de Venezuela y del Ecuador, deja de sostener el narcotráfico y esta pelea es en serio. Y si tú no haces lo que hay que hacer, entre otras cosas, bombardear a los narcoterroristas, yo lo voy a hacer. Y como sabe que lo hace, entonces han empezado los bombardeos en Colombia por parte del ejército colombiano bajo el mando de Petro. Entonces, en ese contexto, ¿qué opción tiene Delcy Rodríguez y su hermano? Tiene la opción de cumplir a tiempo, porque lo que hay que agregar aquí es el factor tiempo, la agenda de transición, porque la transición ya ha empezado a la democracia, de dejar de chicanear para ganar tiempo y darle tiempo a la dictadura de Cuba, porque si no la van a relevar. Ella lo sabe. Y sabe, ahí hay una persona que todo el mundo mira con desconfianza, porque hay que mirar con desconfianza, que en su discurso, que en el desacato de algunas cosas de Delcy Rodríguez y en la demora de la liberación de los presos, está jugando el relevo, que es Diosdado Cabello. Cuanto peor le vaya frente a Estados Unidos a Delcy Rodríguez, hay una opción y Diosdado Cabello debe estar en oferta por bajo cuerdas. Entonces, esa es una de las razones por la que los presos políticos no se liberan rápidamente. Porque el rato que los presos políticos se liberan, todos, cosa que va a suceder, a Diosdado Cabello le quitan una mano. Y ella quiere que le quiten él quiere que le quiten la mano a Delcy, no a él. Sigue peleando por el poder, así sea de transición. Y además de pelear por el poder de transición, está peleando por su subsistencia, porque aquí hay una cosa que está sobre la mesa. Tres son las medidas que hay que tomar para una transición, en mi sugerencia y en mi análisis, que están respaldadas por mucha gente. Primero hay que cambiar, hay que sustituir el sistema jurídico de la dictadura. Segundo, no debe haber impunidad. Y tercero, hay que inhabilitar los instrumentos políticos de la dictadura. Cuando haya elecciones en Venezuela no puede participar el partido de Diosdado Cabello o el de Nicolás Maduro, porque van a ser los mismos maleantes, los mismos delincuentes queriendo vestirse políticos de nuevo. Imagine usted que después de la liberación de Alemania, los aliados hubieran dejado que el partido nazi participe en las próximas elecciones. O sea, solamente hay que recoger la historia. Entonces, el segundo punto de estos tres es la impunidad. Ahí está siendo juzgado
y tiene su audiencia en marzo, Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York. Ese señor va a cantar, porque además ya tiene un cantante previo que es el Pollo Carvajal, y tiene otro cantante que le han conseguido, que sabe Dios dónde está, que es Alex Saab. Y todos los demás de la banda, del grupo criminal que están todavía detentando el poder de la democracia que se desmonta en Venezuela, van a ser impunes. Los asesinatos, las torturas, las masacres, los robos, la entrega del país, la traición a la patria, el entreguismo de la soberanía a Rusia, a China, a Irán, van a quedar impunes. No va a pasar eso. O sea que ahí tiene usted a los operadores hoy día de la dictadura tutelada, de la transición tutelada, jugando dos cosas: la retención por el mayor tiempo posible de la mayor cuota de poder y enganchado con eso su impunidad. Puede ser que algunos consigan su impunidad si quedan agraciados con el tutor, con el antiimperialismo al que tanto han atacado y han dicho. Son operadores de Estados Unidos hoy día. Sí, claro, pero la violación a los derechos humanos que ellos han hecho, los pueden, en Estados Unidos pueden olvidarse de eso porque ellos están jugando supuestamente a lo que ellos infringieron en las leyes norteamericanas. Bueno, pero yo le quiero decir una cosa. El tema de los derechos humanos tiene competencia local, regional y universal. Ya hay una orden de un juez federal argentino para que Maduro sea llevado a la Argentina para declarar por violación de derechos humanos. Ujú, El estado actual del sistema jurídico mundial, hay competencias nacionales como de la Argentina, hay competencias regionales como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay competencias mundiales como de la desacreditada Corte Penal Internacional. No van a escapar, no tienen salida. Lo que deberían ellos tramitar en algún momento es una amnistía para ellos y no para las víctimas. Porque ahora hablemos de amnistía, ¿no? Usted toca el tema de la amnistía. La amnistía es un pretexto, es una maniobra de los miembros de la dictadura para hacer impunes sus crímenes. No se trata de perdonar a la gente que está en la cárcel. No se trata de perdonar a la gente que está en el exilio o a la que han perseguido, porque esa gente no necesita perdón, esa gente es víctima. Yo he ujú, escrito otro ensayo que señala que la amnistía en la figura que actualmente se conoce jurídicamente como perdón o como olvido no corre para los presos políticos y para los exiliados en Venezuela, en Cuba, en Bolivia o en Nicaragua, porque se estaría presentando la vergonzosa situación de que los verdugos perdonen a las víctimas y al perdonar a las víctimas garanticen impunidad. Porque si sale una ley de amnistía donde dice nosotros los perdonamos por los delitos que han cometido, quiere decir primero que hay aceptación de delitos que nunca existieron, que ujú. la dictadura lo estaba haciendo bien porque estaba persiguiendo a delincuentes y que el sistema jurídico de fiscales sicarios y de jueces verdugos sirve. Entonces, ese es el crimen perfecto, esa es la ley de amnistía que quiere la dictadura. Ahora, ¿cómo se evita eso? No hay ley de amnistía, o en la ley de amnistía que aprueben, hay que describir en el artículo primero el nuevo concepto, la nueva acepción de amnistía para las situaciones que ha vivido Venezuela y del socialismo del siglo XXI. Porque usted sabe que el derecho, como toda ciencia, evoluciona. Y los hechos del siglo XXI en las Américas muestran que para liberar a todos los presos y perseguidos políticos y exiliados políticos, víctimas del crimen organizado que tomó el poder en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, hay que establecer una nueva acepción de amnistía. Y esa nueva acepción es la amnistía como nulidad de las acusaciones que violan los derechos humanos. Si en el artículo primero de la ley de amnistía, donde quieran aprobarla, se dice, para los efectos de esta ley, se entiende por amnistía la nulidad de todos los procesos y acusaciones, persecuciones civiles, militares o administrativas que violen los derechos humanos,
sin limitación de tiempo, producidas desde 1999 hasta la fecha, fecha en la que tomó. Entonces, ahí puede usted redactar todo lo que quiera a continuación. Si Sí. no se hace eso, estamos en la trampa de que a través de unos tinterillos, como si nadie supiera derecho, los miembros de la dictadura deben ser los mismos abogados de la Universidad de Valencia y de la Cátedra de Derecho Constitucional de La Habana, Cuba, que cambiaron todas las constituciones que pudieron en América Latina, nos engañen firmando una ley que es la amnistía de los verdugos, de los sicarios y de los criminales para liberar a los presos. Se nos acabó el tiempo demasiado rápido. Seguramente más de uno va a protestar diciendo que por qué no largamos esta conversación. No puedo alargarla, pero gracias, Carlos Sánchez Berzaín, de nuevo a un programa que seguro le va a gustar a la enorme mayoría de la gente porque ha sido muy claro. Abogado, político, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Un abrazo y feliz fin de Don semana. Napoleón, felicidades porque están escribiendo la historia desde Venezuela, así como el año 99 se empezó a escribir la historia oscura y sangrienta con Chávez. Ahora se está escribiendo la historia de la liberación. Esa es la importancia.